Buenas tardes, nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia y vamos a presentar el proyecto de jitomate bajo efectos del invernadero y cómo aplican las integrales en nuestro proyecto. Los invernaderos se han establecido con un gran éxito dentro de nuestro país. Sin embargo, es importante conocer las ventajas y las desventajas que trae consigo el cultivo bajo invernadero. Por ejemplo, dentro de las ventajas se encuentra que intensifican la producción. Es posible establecer en condiciones de desarrollo óptimo de las plantas, controlando el clima y así poder colocar más plantas sobre una misma superficie. Menor riesgo. El cambio climático cada vez afecta más a los cultivos, ya que son dañados por los fenómenos naturales. Bajo el invernadero, este daño se controla. Control de plagas y enfermedades. Un invernadero hermético y bien construido facilita este control. Solo se utilizan fertilizantes cuando son necesarios y sin excesos. Cultivo todo el año. Debido a la relativa independencia respecto al exterior, es posible cultivar casi cualquier producto durante cualquier época del año. También cuenta con algunas desventajas. Por ejemplo, la inversión inicial es una infraestructura con un coste de producción relativamente alto. Los beneficios son mayores, pero también lo son los costes de producción de los cultivos. Otra desventaja es que se necesita personal altamente calificado para poder trabajar dentro de este invernadero. Mi nombre es Floribet Perfecto Miranda, soy del grupo 32 de agronomía. Les voy a hablar sobre la taxonomía del jitomate. El jitomate es una planta dicotiledónea perteneciente a la familia de las Solanaceae. Los miembros de esta familia presentan haces bicolaterales y una estructura floral. Sus flores son radiales y con 5 estambres. El ovario supero bicarpelar contiene numerosos primodios seminales produciendo bayas polispermas. Los carpelos se presentan en posición oblicua con respecto al plano mediano de la flor. La taxonomía generalmente es su clase es Dicotyledóneas, orden Solanales, familia Solanaceae, subfamilia Solanaidea, tribu Solaneae, género Lycopersicum, especie es Esculentum. Para tener una buena producción de jitomate y la planta se desarrolle favorablemente, es necesario tener en cuenta ciertas condiciones en el invernadero. Esto va desde temperatura, iluminación, humedad y algunos otros factores que a continuación se los daré a conocer. Primeramente empezaremos con la radiación. La radiación es importante ya que ayuda a la actividad fotostética de la planta, ayudando a que ésta se desarrolle favorablemente. Para lograr esto es necesario contar con un material que ayude que entre mucha luz dentro del invernadero. Esto puede ser como el plástico blanco. Es necesario usar plástico blanco para que entre luz a la planta. También otra forma de ayudar a la actividad fotostética es poniendo acolchado blanco para que así se refleje la luz, se refleje al suelo y esta se refleje hacia la planta. Para que entre luz por todos los rincones de la planta. La temperatura es importante también, ya que el jitomate es una planta termodinámica, por lo cual requiere oscilación de temperatura entre el día y la noche, al menos entre los 8 grados centígrados, lo que favorece a su crecimiento y su desarrollo. Y también esto favorece a que tenga una buena floración. Para medir la temperatura dentro del invernadero es necesario contar con un termómetro, adecuarlo para dentro del invernadero, para así mismo estar midiendo la temperatura, porque la planta tiene
su temperatura oscila entre los 22 y los 24 grados. Claro, esto varía de acuerdo a la etapa fenológica de la planta. Para la regulación de la temperatura es necesario también contar con un calentador, ya que si las temperaturas son bajas, con aumentar la temperatura, y si las temperaturas son altas, simplemente abrir las ventanillas para que la planta le entre un poco de calor, y aire también. Y como les digo, si las temperaturas son altas, entre aire y se ventile la planta para para no exceder las temperaturas, ya que si esto sucede, la planta deja de crecer y se ve afectada. Su humedad. La humedad relativa óptima en un día soleado dentro del invernadero debe variar entre los 50 y los 60 grados. La humedad, la humedad relativa óptima en un día soleado dentro del invernadero debe variar entre los 50 y los 60%, debido a que con la alta humedad en el ambiente el cultivo es más susceptible a enfermedades foliares como el tizón tardío, la botrytis y otros, como la palomilla blanca, que afectan considerablemente el desarrollo de la planta y hace que se marchite. Y al evitar mucha humedad, evitamos muchas enfermedades, ya que si se tienen estas enfermedades, esto pues provoca a tener que usar ciertos fungicidas que nos hacen que la planta pues no vaya limpia del todo. Entonces pues es necesario tener una buena humedad para evitar muchas enfermedades de pudrición. La ventilación es también un tema muy importante, ya que tenemos que controlarla, porque si no la tenemos controlada, por ahí pueden filtrarse muchas enfermedades, y esto, al igual que la humedad, provoca tener que usar muchos insecticidas para eliminar las plagas que se han filtrado por el aire. Y al tener esta controlada también, el aire, claro, ayuda a que las plantas tengan una buena polinización, ya que ayuda a que se muevan y el polen se expanda. Pero si no se controla, pues tiende a tener problemas de plagas que se filtran por el aire. Por mi parte ha sido todo, espero y quede un poco entendido. La radiación con el fin de favorecer la disponibilidad de la luz blanca dentro del invernadero y es consecuencia de la actividad fotosintética de la planta. Es aconsejable pintar de color blanco toda la estructura del invernadero. El invernadero solo puede construirse como una unidad individual, no asociado con otros. La medida del clima de la producción muestra resultados muy positivos, pero la cantidad de poleas, cables y otros mecanismos necesarios para hacer funcionar el sistema hacen que el costo, la duración y el mantenimiento sean cuestionables. El cultivo del jitomate se ha convertido en una de las actividades productivas agrícolas más importantes en el ámbito mundial. En el cultivo del jitomate es cada vez más frecuente el uso de invernaderos de alta tecnología junto con sistemas de riego por goteo, generalmente sobre sacos de sustrato, lana de roca, fibra de coco o perlita. El sistema de riego. El invernadero tiene dos zonas en los laterales en las que la cubierta está fija y un mecanismo doble situado en la zona superior. La apertura y el cierre de las ventanas, el techo se logran por un mecanismo de enrollamiento que mueve un eje principal paralelo a la cumbre que enrolla y desenrolla el filme. La radiación con el fin de favorecer la disponibilidad de la luz blanca dentro del invernadero y es consecuencia de la actividad fotosintética de la planta.
Es aconsejable pintar de color blanco toda la estructura del invernadero. Emplear sustratos con el color blanquecino como el granzón e incluso recurrir al acolchado con plástico plateado o blanco mate y cubiertas flotantes que incrementan la reflexión de este factor, y en algunas ocasiones es conveniente cubrir el suelo de los pasillos o andadores con una cubierta conocida como ground cover color blanco. El cultivo del jitomate se ha convertido en una de las actividades productivas agrícolas más importantes del ámbito mundial. En el cultivo del jitomate es cada vez más frecuente el uso de invernaderos de alta tecnología, junto con sistemas de riego por goteo, generalmente sobre sacos de sustrato, lana de roca o fibra de coco. El jitomate es una planta termodinámica, por lo cual requiere una oscilación de temperatura entre el día y la noche de al menos 8 grados centígrados, lo cual favorece su crecimiento y la formación de su mayor número de flores. La temperatura óptima para el cultivo oscila entre 22 y 24 grados. Varía en función de cada una de las etapas fenológicas. Para medir la temperatura dentro del invernadero se debe contar con un termómetro de máximas y mínimas con un datalogger. El aire fresco es más pesado que el aire caliente, por lo que el invernadero debe tener suficiente ventilación lateral para que permita la entrada de aire fresco y ventilación cenital proporcional para que la salida de aire caliente, evitando de esta manera ese sobrecalentamiento en lo mismo. Es decir, se requiere de una excelente circulación del aire a través de un flujo constante para renovarlo. Aquí, como podemos observar, pues nosotros le hicimos que el techo fuera removible para poder explicar la maqueta y que quedara un poco más entendible lo que es el cultivo de jitomate en un invernadero. Mi nombre es Andrea Lázaro Cerriteño, grupo 31. Yo les voy a presentar el cálculo para calcular la cobertura del invernadero. Para empezar, vamos a calcular el área de la parte de abajo del invernadero. Utilizaremos una integral definida de 0 a 9. El resultado, haciendo cálculos, y el resultado nos dará 36 metros cuadrados. Después vamos a calcular, utilizando cálculo integral, calcularemos el área bajo la curva, que sería la parte que tenemos que cubrir de arriba. Utilizaremos la fórmula 1/2 integral de pi por x diferencial de x. Haciendo cálculos, nuestro resultado será 14.1372. Y utilizando el teorema fundamental del cálculo, haremos ya la suma de estas áreas, y nuestro total, o lo que necesitaremos de plástico para cubrir todo nuestro invernadero, serán 212.58 metros.